Una deuda. ¿Qué es una deuda? Para la gente como él, para el señor Thompson, una deuda es un número en un papel, una inconveniencia, algo que se puede borrar, con una llamada, con un truco legal, con un autobús de la migra. Pero para mí, para nosotros, una deuda es algo diferente. Es una promesa rota. Es el sudor de una semana entera bajo el sol de Arizona que no se pagó. Es la leche que no pudiste comprar para tus hijos. Es la medicina que no llegó a tiempo para tu madre. Es el pan que se te quitó de la boca. Y la deuda que el señor Thompson contrajo conmigo hace 10 años. Esa deuda no era solo de dinero. Me debía 15 años de mi vida. 15 años de mi sudor, de mi inteligencia, de mi lealtad. Me debía las horas que no pasé con mis hijos. Las noches que llegué tan cansada que solo podía llorar en silencio en la ducha. Me debía mi dignidad. Él creyó que deportándome borraba la cuenta. Creyó que deportando a la madre deportaba la memoria. Que yo desaparecería. Que Isabel, la mojada lista, la que le manejaba las cuadrillas, se esfumaría en el polvo del desierto de Sonora. Lo que no sabía, lo que nunca pudo imaginar en su arrogancia de patrón, es que una madre, por sus hijos, por la promesa que les hizo, es capaz de todo. Es capaz de cruzar el desierto, sí, pero también es capaz de algo mucho más difícil. Es capaz de sentarse en una biblioteca con 40 años a cuestas y aprender sus propias leyes. Él me echó de este país usando la ley como un arma sucia, como un garrote. Y yo pasé los siguientes 10 años estudiando esa misma ley, afilándola, convirtiéndola en un bisturí. Hoy he vuelto. Ya no soy Isabel la capataz, la que agachaba la cabeza y olía a sudor y a pasto recién cortado. Hoy soy la licenciada Isabel Gutiérrez. Y este papel que tengo en la mano, este papel con sellos oficiales, es el auto de embargo de su casa, de la casa que yo misma ayudé a construir. Vengo a cobrar. Vengo a cobrar esos 3 meses de sueldo que me robó. Con intereses, con 10 años de intereses. Mi historia, mi verdadera historia, empezó, como tantas otras, con hambre. Hambre de comida, sí, pero más que nada, hambre de futuro. Dejé mi pueblo en Michoacán con mis 2 hijos pequeños de la mano. Mi esposo se había ido al norte y nunca volvió. Quedé sola con 2 bocas que alimentar y un mundo que se caía a pedazos por la violencia. Supe que si me quedaba, mis hijos, Luis y Sofía, no tendrían más futuro que el machete o la bala. Así que vendí lo poco que tenía, la casita de adobe, las gallinas, y pagué al coyote. Ese viaje es otra historia, una que todavía me despierta por las noches. Pero llegamos a Arizona, a Phoenix, con lo puesto, y con un miedo tan grande que no nos dejaba hablar. Dejé a mis hijos, temporalmente, con una prima lejana que vivía en un apartamento minúsculo, abarrotado. Y yo salí a buscar vida. La encontré en una esquina, bajo el sol implacable de las 5 de la mañana. En una de esas esquinas donde los hombres esperan, como ganado, a que pase una camioneta y los elija para trabajar por unas horas. Yo era la única mujer. Me miraban con lástima, con burla. ¿Y tú qué sabes hacer, mamita? Sé trabajar más duro que todos ustedes juntos, les dije. Y así fue. Pasó una camioneta. La camioneta de Thompson Landscaping. El capataz de entonces me miró de arriba abajo. ¿Mujer? No necesito mujeres. Necesita manos, le respondí. Y yo tengo 2. Y sé contar. Y sé obedecer. Quizás fue mi desesperación. O quizás mi atrevimiento. Me dijo que subiera. Empecé desde lo más bajo, arrancando malas hierbas, de rodillas, bajo un sol que te quema el cerebro, cargando sacos de abono que pesaban más que yo, cavando zanjas. Era un trabajo brutal, agotador. Mis manos, que estaban acostumbradas a la cocina y a la costura, se llenaron de ampollas, sangraron, y luego se endurecieron.
como mi corazón. Pero yo no era como los otros. Yo no solo trabajaba con la espalda, trabajaba con la cabeza. Observaba, veía el desperdicio. Veía cómo los otros capataces, gringos que no hablaban una palabra de español, ordenaban mal los materiales, cómo sobraban plantas, cómo se perdía tiempo. Y yo, en mi inglés mocho, empecé a sugerir. Empecé a llevar mi propia libreta. Una libreta pequeña, de esas de 20 centavos. Y apuntaba todo. Las horas de cada trabajador. Los sacos de cemento que usábamos. Los metros de pasto que poníamos. Un día, el mismo señor Thompson, el dueño grande, apareció en una de las obras. Un hombre alto, rubio, con la piel rosada de oficina. Estaba furioso, gritándole al capataz gringo, algo sobre unos costos que se habían disparado. El capataz solo se encogía de hombros. No sé, jefe. Los mexicanos son lentos. Y yo, la mojada, la limpiadora de hierbas, me acerqué, con mi libreta sucia en la mano. «Perdón, señor», le dije, en mi inglés terrible. «El problema no son los hombres. El problema es el pedido. Están pidiendo el doble de piedra de la que necesitamos. Y la están trayendo desde Tucson, cuando la cantera de Mesa está a mitad de precio». Se hizo un silencio. El capataz gringo se puso rojo de furia. ¿Cómo me atrevía yo? Thompson me miró. Me miró de verdad por primera vez. Vio a la mujer sucia de tierra, sudada, pero con unos ojos que no agachaban la mirada. «¿Y usted cómo sabe eso?», me preguntó. «Porque yo pregunto», le dije. «Y yo apunto». Le mostré mi libreta, mis números, mis cuentas. Él la miró. Y vi por un segundo un destello de respeto. O quizás no. No era respeto. Era reconocimiento. Vio una herramienta útil. Esa tarde, el capataz gringo fue despedido. Y a la mañana siguiente, Thompson me llamó a su oficina. Una oficina enorme, con aire acondicionado y una vista que mareaba. «Señora», ni siquiera sabía mi apellido. «Isabel», le dije. «Isabel Gutiérrez». «Isabel». «Bien. Veo que sabe de números. Veo que es organizada». Me ofreció un puesto, no capataz. Eso era para hombres. Me ofreció ser su asistente administrativa en las obras. Un título bonito para decir lo mismo. Encargarme de las cuadrillas, de los materiales, del tiempo. «Y de la nómina», dijo al final. «La nómina, la lista de pago». Acepté. Por supuesto que acepté. El sueldo era mejor. Podía sacar a mis hijos del apartamento de mi prima. Podía alquilar un cuartito para nosotros 3. Podía respirar un poco. Y así empezó mi verdadera carrera. Mis siguientes 15 años. No volví a tocar una pala. Bueno, casi nunca. Me convertí en doña Isabel, la jefa, la que llegaba a las obras con mi libreta y mi camioneta vieja. Yo era el puente entre Thompson, que jugaba al golf y cerraba tratos en restaurantes caros, y los hombres, mis hombres. 100, 200 trabajadores, la mayoría indocumentados como yo lo había sido. Yo los entendía, hablaba su idioma, conocía su lucha. Y yo era eficiente, muy eficiente. Organizaba las rutas, optimizaba los materiales, negociaba con los proveedores, sacándoles descuentos que los gringos no conseguían. Y manejaba las cuadrillas con mano firme, pero justa. Los hombres me respetaban. Sabían que yo era una de ellos, pero con una libreta. Sabían que yo lucharía por sus centavos. Y sabían que yo no permitía holgazanes. La empresa creció. Vaya que sí creció. Thompson Landscaping se convirtió en la constructora de jardines y piscinas más grande de Phoenix. Hacíamos los jardines de las mansiones en Scottsdale, campos de golf, complejos de apartamentos de lujo. Y yo era el motor secreto de esa máquina. Thompson lo sabía. Me necesitaba. Me llamaba a todas horas. «Isabel, ¿por qué el camión de palmeras no ha llegado? Isabel,
¿Cuánto nos costará el proyecto de Mountain View? Isabel, el cliente se queja de que el pasto no está lo suficientemente verde. Y yo resolvía. Siempre resolvía. Yo llevaba su contabilidad real. No la oficial, la de los impuestos, sino la de verdad, la del día a día. Sabía cuánto costaba cada tornillo, cuánto ganábamos en cada proyecto. Y sabía dónde estaban las trampas, dónde se perdía el dinero, dónde Thompson hacía sus ajustes y manejaba la nómina, la parte más dolorosa. Cada viernes yo era la encargada de pagarles a los hombres. A veces, Thompson me daba el dinero justo. A veces, me daba menos. Págales 70% esta semana, Isabel. Diles que el cliente no ha pagado. La próxima semana nos ponemos al día. Y yo tenía que dar la cara. Tenía que mentirles a mis propios compañeros. Aguanten, muchachos. La próxima semana seguro. Y veía sus caras de decepción, de rabia. Y me sentía sucia. Me sentía una traidora. Pero, ¿qué podía hacer? Yo también tenía que comer. Mis hijos tenían que comer. Y él era el patrón. Me convertí en su mano derecha. Su solucionadora de problemas. Le ahorré, literalmente, millones de dólares con mi organización, con mi astucia para negociar. ¿Y él? Él me pagaba bien. Mejor que a los otros. Me ayudó a conseguir mis papeles. Mi residencia. Para que estés tranquila, Isabelita, me dijo con esa sonrisa falsa de patrón bueno. Para que puedas seguir trabajando para mí sin problemas. Mis hijos crecieron, Luis y Sofía. Crecieron en esta tierra extraña. Se hicieron americanos. Hablaban inglés perfecto. Iban a buenas escuelas. Gracias a mi trabajo. Gracias a mi complicidad silenciosa con Thompson. Lo veía. Sabía que él no era un hombre bueno, que era un explotador. Pero justificaba mi lealtad. Me da trabajo, me decía a mí misma. Le da un futuro a mis hijos. Es el precio que hay que pagar. 15 años pasé construyendo su imperio. 15 años de mi vida. Vi a mis hijos convertirse en adolescentes, en jóvenes. Vi a Luis entrar a la universidad comunitaria. A Sofía soñar con ser enfermera. Todo iba relativamente bien. Mi sacrificio estaba dando frutos. Y entonces llegó la crisis, la del 2008, la burbuja inmobiliaria. El mundo de Thompson, nuestro mundo, se derrumbó. De la noche a la mañana. Los proyectos de lujo se pararon. Las mansiones a medio construir se quedaron como esqueletos en el desierto. Los clientes dejaron de pagar. Y Thompson entró en pánico. Lo vi envejecer 10 años en una semana. El hombre rubio, sonriente, el jugador de golf, desapareció. Y apareció un hombre asustado, acorralado. Dejó de pagarnos, no solo a los trabajadores, a mí también. «Aguántame, Isabel», me decía, su voz ya sin arrogancia, ahora suplicante. «Solo un par de semanas. Cierro este trato y nos ponemos al día». Pasó una semana, 2, un mes, 2 meses. La deuda crecía. Y la desesperación de los hombres también. Ya no eran solo 70%. Ahora era 0, nada. «Doña Isabel, ¿qué pasa?», me decían los hombres en las obras paradas. «Tenemos hambre. Nuestras familias tienen hambre. Hable con el patrón». Y yo iba, y hablaba con él. Lo confrontaba. «Señor Thompson, no podemos seguir así. Nos debe 3 meses de sueldo. Tiene que pagarnos. Venda una de sus camionetas. Venda su reloj de oro. Pero pague a su gente». Él me miraba con ojos muertos. «No tengo dinero, Isabel. No entiendes. Estoy en la ruina. El banco me va a quitar todo». Yo no le creía. Yo, que conocía sus libros, sabía que había escondido dinero. Sabía que tenía propiedades a nombre de su esposa, de sus hijos. Estaba mintiendo. Estaba planeando desaparecer. Dejar que la compañía quebrara. Y dejarnos a todos nosotros,
a los trabajadores, a los ilegales, sin un centavo. Se lo dije. Usted tiene dinero, señor Thompson, lo sé. Y le juro por mis hijos que si no nos paga, iré a la corte de trabajo. Iré a donde sea. Pero usted nos paga. Fue un error. Mi peor error. Lo amenacé. Yo, la inmigrante con papeles recién obtenidos. Amenacé al patrón blanco y poderoso. Subestimé su maldad. Subestimé su desesperación. Él me miró, y su cara cambió. La desesperación se fue, y volvió el frío de sus ojos de oficina. «¿Tú me estás amenazando a mí, Isabel?», dijo, con una voz suave, peligrosa. «Le estoy diciendo la verdad, señor. Páguenos lo que nos debe». Él sonrió, una sonrisa que me heló la sangre. «Tienes razón, Isabel. Tienes toda la razón. He sido un tonto. Tienen que cobrar. Reúne a todos los hombres. A todos. El viernes por la mañana. En la bodega principal. Les pagaré todo. En efectivo. Hasta el último centavo». Sentí un alivio inmenso y una punzada de culpa por haber dudado de él. «Gracias, señor Thompson. Sabía que era un hombre de honor. ¡Qué estúpida! ¡Qué ciega!». Corrí a darles la noticia a los hombres. «El viernes nos pagan. Todo. En efectivo». Hubo gritos de alegría, de alivio. Ese viernes íbamos a celebrar. Llegó el viernes. Estábamos todos en la bodega, unos 100 hombres, y yo, esperando, nerviosos, felices. Y a las 9 de la mañana, la hora acordada, no llegó Thompson. Llegaron ellos. 2 furgonetas blancas, grandes, sin ventanas. Se pararon en la entrada de la bodega, bloqueando la salida, y se bajaron. Hombres con uniformes verdes, ICE, la migra, el pánico, los gritos, el caos, los hombres intentando huir, saltando por las ventanas, escondiéndose detrás de los sacos de cemento, y los agentes entrando con sus armas, gritando órdenes en inglés. «¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Manos arriba!». Fue una trampa cobarde, miserable. Thompson no nos iba a pagar, nos iba a borrar, a desaparecer, a deportar, para que la deuda se fuera con nosotros. Me quedé paralizada. Vi cómo agarraban a mis hombres, a los que habían trabajado conmigo durante 15 años, a los que yo les había prometido que les pagarían. Un agente se me acercó. «Sus papeles». Se los di, con la mano temblando. Mi tarjeta de residencia, mi green card, por la que tanto había luchado. Él la miró y sonrió, con desprecio. «¿Isabel Gutiérrez?». Asentí. «Tenemos una llamada. Anónima, por supuesto. Dice que esta tarjeta es falsa, que usted la obtuvo con documentos fraudulentos, que usted es la verdadera coyote aquí, que usted trajo a todos estos hombres ilegalmente». No, 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 era una pesadilla. «¡Es mentira!», grité. «Mi tarjeta es legal. El señor Thompson me ayudó». El agente se rió. «Ah, ¿sí? Pues el señor Thompson dice que no la conoce. Dice que usted es una extraña que organizó esta reunión ilegal en su propiedad. Y dice que está muy agradecido de que vengamos a limpiar su bodega». Me esposaron. Las esposas frías se cerraron sobre mis muñecas. Sentí el metal helado. Y entendí. Lo entendí todo. La traición absoluta. Él no solo nos había entregado, me había señalado a mí, a la única que podía denunciarlo, a la única que conocía sus libros. Me había convertido en la culpable, para salvarse él. Me sacaron de la bodega, empujándome. Y lo vi, a lo lejos, parado junto a su camioneta de lujo, en la colina, mirando el espectáculo. El señor Thompson, con sus gafas de sol puestas, observando con calma cómo se llevaban a sus problemas, cómo me deportaban, cómo borraban su deuda. Nuestras miradas se cruzaron, a pesar de la distancia, y él levantó su taza de café, en un pequeño gesto, como un brindis, burlándose de mí. Me metieron en la furgoneta. Y mientras la puerta se cerraba,
Mientras me sumía en la oscuridad, rodeada de los llantos y las maldiciones de mis hombres, le hice un juramento en silencio. No a Dios, no a la Virgen, a él. «Vas a pagarme, Thompson», le dije a su fantasma sonriente. «No sé cómo, no sé cuándo, pero juro por la vida de mis hijos que un día volveré, y te cobraré cada centavo, cada lágrima, cada gota de sudor, con intereses». La puerta se cerró, y mi vida, mi primera vida, se acabó. La puerta de esa furgoneta, de esa perrera blanca, se cerró con un sonido metálico. Un sonido seco, final. Y en esa oscuridad que olía a miedo, a sudor rancio y a derrota, mi vida se partió en dos. Oí a mis hombres, a mi cuadrilla, a los hombres que habían confiado en mí, llorar. Oí a algunos maldecir en voz baja, a otros rezar. Yo no podía hacer nada. Estaba helada, congelada por dentro. La imagen de Thompson, de pie en la colina, levantando su taza de café en ese brindis silencioso y burlón, se me grabó en la retina con fuego. No era solo la traición lo que me quemaba, era la humillación, la arrogancia del patrón que pisa a la cucaracha y sigue con su día, como si nada. Nos llevaron a un centro de detención, un lugar sin ventanas, iluminado por una luz fluorescente que nunca se apagaba, que te taladraba el cerebro. El olor a desinfectante y a desesperación. Nos quitaron la ropa. Nos dieron un uniforme áspero, de un color naranja que gritaba «¡Criminal!». Nos tomaron las huellas dactilares. Nos sacaron una foto, con un número colgado al cuello. Yo dejé de ser Isabel Gutiérrez, la administradora, la capataz, la que sabía de números. Me convertí en la detenida 749, y la humillación siguió. Las preguntas, en un inglés rápido, agresivo, que yo apenas entendía. ¿Documentos fraudulentos? ¿Tráfico de personas? ¿Eres coyote? ¡No!, grité. «Es mentira. Mi residencia es legal. Mi patrón, el señor Thompson, él me la arregló. Él me traicionó. Él nos tendió una trampa». El agente de inmigración, un hombre con cara de piedra, se rió. Una risa corta, sin alegría. «Claro, señora. El patrón. Siempre el patrón. Todos dicen lo mismo». Me enseñó un papel. Una declaración firmada. «El señor Thompson dice que no la conoce. Dice que usted es una delincuente que usó su propiedad para una reunión ilegal. Dice que está muy agradecido de que hayamos limpiado su bodega». Limpiado. Esa palabra. La misma que yo usaba para mis cuadrillas de jardinería. Ahora la usaban para mí. Me derrumbé. Entendí la magnitud de la traición. No solo me había deportado para no pagarme. Me había usado. Me había convertido en la culpable de su propio crimen, porque yo era la única que sabía de sus libros chuecos. Me había silenciado de la forma más eficaz posible. Me había convertido en una criminal. Nos tuvieron allí semanas. Semanas que parecieron años. En un limbo gris, sin ver el sol, sin saber qué pasaba afuera. Mi desesperada preocupación eran mis hijos, Luis y Sofía. Se habían quedado solos. Los había dejado esa mañana en casa de mi amiga, Consuelo. «Te los cuido el día, Isabel. No te preocupes». ¿Un día? ¿Y ahora? ¿Quién los estaba cuidando? ¿Tendrían que comer? ¿Estarían asustados? La angustia era un animal vivo que me comía por dentro. Supliqué que me dejaran hacer una llamada. Una sola. «No hay llamadas para detenidas por fraude», me dijo el guardia, sin mirarme. Y un día, sin más, me sacaron de la celda. Me encadenaron las manos y los pies. Y me subieron a un autobús viejo, con las ventanas enrejadas, lleno de almas rotas como la mía, hombres y mujeres con la mirada perdida. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A casa, señora», me dijo el guardia, con burla. «A México». El viaje fue una tortura. Días enteros sentada en ese autobús,
viendo cómo el país donde crecían mis hijos, el país por el que había trabajado 15 años de mi vida, se alejaba, se difuminaba tras la ventanilla sucia, de vuelta al sur, de vuelta al punto de partida. Fracasada, derrotada y marcada. Llegué a mi pueblo en Michoacán, con una mano adelante y otra atrás, con la ropa raída del centro de detención. Mi hermana, que apenas sobrevivía vendiendo tortillas, me recibió en su casita de adobe. Cuando me vio, rompió a llorar. «¿Qué te pasó, Isabel? ¿Qué te hicieron? Pareces un fantasma». ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle la complejidad de la traición? ¿Cómo explicarle que el hombre para el que yo era su mano derecha me había desechado como a una herramienta rota? Solo pude abrazarla y llorar. Llorar por mi orgullo perdido. Llorar por mi vida destrozada. Y llorar por mis hijos. Esa fue la primera noche que grité. Me encerré en el pequeño patio trasero, bajo las estrellas que parecían tan frías y lejanas. Y grité. Grité de rabia, de dolor, de una impotencia tan absoluta que me partía el pecho. Thompson no solo me había robado mi dinero, no solo me había robado mi dignidad, me había robado a mis hijos. El pánico se apoderó de mí. Tenía que volver ya. Mis hijos estaban solos. Mi amiga Consuelo era buena, pero tenía sus propios hijos que mantener. No podía cargar con los míos para siempre. Conseguí algo de dinero prestado de mi hermana, de mis primas, el poco dinero que ellas tenían, y lo intenté, por el único camino que conocía, el camino del desierto. Contacté a un coyote, un hombre joven, con ojos de animal viejo. Le pagué lo que tenía, y lo intenté. Pero yo ya no era la misma. Ya no tenía 30 años, tenía 45. Estaba débil, no solo de cuerpo, sino de alma. Y la frontera estaba más dura, más vigilada. El desierto era un infierno. Me agarraron. A las pocas horas de cruzar, la patrulla fronteriza. Me devolvieron a México. «Está fichada, señora», me dijo el agente con frialdad. «Tráfico de personas, documentos fraudulentos. La próxima vez no la devolvemos. La encarcelamos». Lo intenté de nuevo. Por otra parte, más peligrosa. Caminé 2 noches. Casi muero de sed. Pero me volvieron a agarrar. Esta vez, me encerraron unos días en una hielera, en la frontera. Una habitación helada, llena de mujeres llorando. Y me volvieron a echar. Lo intenté una tercera vez, y esa vez fueron los bandidos, los Zetas, o quién sabe qué demonios eran. Salieron de la nada en el desierto, nos robaron lo poco que llevábamos, golpearon a los hombres y a las mujeres. Gracias a Dios que yo ya era una mujer mayor, no tan joven. Gracias a Dios que mi cara estaba marcada por el sol y el cansancio. No me tocaron. Pero vi lo que les hicieron a las muchachas más jóvenes. Y esa noche supe que esa puerta, la puerta del desierto, la puerta de la fuerza bruta, estaba cerrada para mí. Definitivamente, volví a mi pueblo, derrotada, destruida. Caí en una depresión oscura, profunda. Me encerré en el cuartucho de mi hermana. No quería comer, no quería hablar. ¿Para qué? Mi vida se había acabado. Mis hijos estaban perdidos para siempre. Thompson había ganado. Él seguía en su mansión jugando al golf. Y yo estaba aquí, en este infierno de polvo y de desesperanza, marcada como una criminal, sin poder volver, sin poder recuperar a mis hijos. Pasé meses así, en la oscuridad, hasta que un día mi hermana, harta de verme morir en vida, me sacudió con fuerza. «¡Despierta, Isabel!», me gritó llorando de rabia. «Este no es el final. ¿Te vas a rendir? ¿Vas a dejar que ese gringo desgraciado gane? ¿Vas a abandonar a tus hijos? Esa no es la hermana que yo conozco. Mi hermana era una chingona. Era la capataz. Era más lista que todos esos hombres juntos.
¿Dónde está esa mujer? Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿La que sabía de números? ¿La que manejaba cuadrillas? ¿La que le había ahorrado millones a Thompson con su astucia? Y en esa oscuridad, en ese pozo sin fondo, nació la idea. Una idea loca, absurda, imposible. Pero nació. ¿Cómo me había ganado él? ¿Cómo me había destruido Thompson? No fue con un arma, no fue con los puños, fue con un papel, con una mentira legal, con una llamada a una oficina del gobierno. Él usó el sistema, usó la ley, su ley, la ley del hombre blanco poderoso, como un garrote para aplastarme. Él sabía que mi residencia, aunque legal, tenía un origen vulnerable. Quizás él mismo la había tramitado con algún truco. Y usó esa vulnerabilidad. Usó la ley, la estructura, para limpiarse de una deuda laboral. Y entendí que yo, Isabel Gutiérrez, la lista, la organizada, había sido una tonta. Había jugado su juego sin conocer las reglas. Había intentado ganar con lealtad, con trabajo duro. Y él ganó con una llamada telefónica, con una traición sistemática. Si quería volver, si quería recuperar a mis hijos, si quería cobrar mi deuda. No podía volver por el desierto. Era inútil. Me volverían a agarrar. Tenía que volver. Por la puerta grande. Tenía que volver hablando su idioma. El idioma que él entendía. El idioma del poder. El idioma de la ley. La gente pensó que me había vuelto loca. De verdad. Yo, Isabel, con 45 años, ¿qué iba a hacer? ¿Volver a la escuela? ¿Para qué, mija? Ya estás vieja, me decía mi hermana asustada. Ponte a vender tortillas conmigo. O cásate con don Ramiro, el de la tienda, que te anda echando el ojo. Olvídate de esos niños. Ya están perdidos. No están perdidos, le dije. Y en mi voz había una frialdad, una dureza, que ni yo misma reconocía. Y no estoy vieja. Estoy enojada. Y voy a estudiar. El primer paso, la preparatoria. Hacía 30 años que no tocaba un libro. Me inscribí en la secundaria abierta, para adultos, de noche, en la escuela del pueblo. Me senté en un pupitre pequeño, de esos para niños, rodeada de muchachos de 15, 16 años, que me miraban con burla. La abuelita de la clase. Me tragué el orgullo, me tragué la vergüenza. Agaché la cabeza y empecé a sumar, a restar, a leer historia, a aprender geografía y a estudiar inglés. Me obsesioné con el inglés. Era el idioma de mi enemigo, el idioma que habían usado para humillarme, para interrogarme. Tenía que dominarlo. Compré un diccionario viejo, escuchaba la radio en inglés, aunque solo fueran canciones tontas. Repetía las palabras en voz alta, en mi cuarto, por la noche, como una loca. Contract, law, justice. De día trabajaba, en lo que fuera, lavando ropa ajena, cosiendo en una maquiladora, limpiando el mercado. Mis manos de capataz, que habían dirigido a 100 hombres, volvieron a ser manos de sirvienta, pero no me importaba. Cada centavo era para mis libros, para mis estudios. Y mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba viva, estaba enfocada. Tenía un objetivo. Y las llamadas a mis hijos, eran mi combustible y mi veneno. Consuelo, mi amiga, me los pasaba a escondidas. Hablaba con ellos una vez al mes, si había suerte. «¿Mami? ¿Eres tú?» Oía sus voces, que iban cambiando, creciendo. La voz de Luis, haciéndose más grave. La de Sofía, perdiendo la dulzura de la niñez. Y su español se iba ensuciando, mezclándose con el inglés. «Mami, I missed you. Mami, I got an A in my test at school». Y yo me alegraba, claro que me alegraba. Estaban vivos, estaban estudiando. Pero cada palabra en inglés era una pequeña puñalada en mi corazón.
Los estaba perdiendo. La distancia, el tiempo, el idioma. Me los estaban robando. ¿Cuándo vienes, mami?, me preguntaba Sofía llorando, al final de cada llamada. Te extrañamos. La vecina Consuelo es buena, pero no es tú. Pronto, mi amor. Pronto. Mamá está estudiando. Está en la escuela. ¿En la escuela? ¿Tú? Oí la voz de Luis, ya un adolescente, burlándose un poco. Pero si tú ya estás vieja, amá. Nunca seas vieja para aprender, mijo. Le respondía yo, tragándome el nudo. Ustedes también. Estudien mucho. Prométanmelo. Estudien. Es lo único que nos va a salvar. Es lo único que importa. Colgaba el teléfono y lloraba. Lloraba de rabia, de frustración, de amor desesperado. Y me iba a mi cuarto, abría los libros y estudiaba con más furia, con el doble de furia, por mí y por ellos. Terminé la preparatoria, en 2 años, con las mejores notas, y entonces, el siguiente paso, el más grande, la universidad, la Facultad de Derecho. Fui a Morelia, a la capital del estado. Me inscribí en la universidad pública, la Universidad Michoacana. Un lugar lleno de historia, de murales y de jóvenes idealistas que querían cambiar el mundo. Y en medio de ellos estaba yo. Una mujer de casi 50 años, con el pelo empezando a encanecer, con mis manos de trabajadora y mi bolso de mandado lleno de libros. La abuela de la clase de Derecho. Al principio fue un infierno peor que el desierto. El lenguaje era otro idioma, un idioma legal, enrevesado, lleno de palabras que yo no entendía. Jurisprudencia, amparo, litigio, embargo precautorio, fraude procesal. Los profesores hablaban rápido, citaban leyes, filósofos. Daban por sentado que sabíamos cosas que yo nunca había oído en mi vida. Los otros estudiantes, muchachos de 20 años, listos, rápidos, me miraban con una mezcla de lástima y de burla. Fracasé en los primeros exámenes. Desastrosamente. Me senté en la escalinata de la facultad, con mi examen reprobado en la mano, y lloré de desesperación. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura. Thompson había ganado. Yo era solo una pobre mujer ignorante con delirios de grandeza. Pero entonces cerré los ojos y vi su cara. Vi su brindis con la taza de café. Vi la puerta de la furgoneta de la migra cerrándose. Oí la voz de mi hija Sofía por teléfono. ¿Cuándo vienes, mami? Y la rabia volvió. La rabia fría, la determinación de acero. Me sequé las lágrimas, volví a la biblioteca. Y empecé de nuevo. Dejé de intentar ser como ellos. Dejé de intentar memorizarlo todo. Empecé a entender, a buscar la lógica, la misma lógica que usaba para administrar las cuadrillas de trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el objetivo? Me obsesioné. Dejé de dormir más de 4 horas. Dejé de comer. Mi vida se convirtió en un solo verbo: estudiar. Trabajaba medio tiempo en la cafetería de la universidad, lavando platos. Otra vez, para pagar mi pequeño cuarto y mis libros. Y el resto del tiempo, estudiaba, subrayaba, hacía resúmenes, memorizaba artículos de la ley. Me convertí en una máquina y empecé a enfocarme. No me interesaba el derecho penal, ni el de familia. Me obsesioné con 2 áreas: derecho laboral y derecho civil. Específicamente, contratos, deudas, fraudes, embargos, el lenguaje del dinero, el lenguaje de Thompson. Y no me quedé ahí. Sabía que la ley mexicana no me serviría de mucho. Tenía que entender la de ellos, la de Estados Unidos. Empecé a buscar libros de derecho americano, en inglés. Ahorré durante meses para comprar libros usados que traían de allá. Y mi lucha se duplicó: entender el concepto legal y entenderlo en el idioma que me había humillado. Pasaba noches enteras con mi diccionario español-inglés a un lado y un diccionario de términos legales al otro, traduciendo,
Fraudulent conveyance, transferencia fraudulenta. Statute of limitations, prescription. Piercing the corporate veil, levantamiento del velo corporativo. Palabras que se convirtieron en mis armas secretas, y empecé a entender la trampa exacta que Thompson me había tendido. La acusación de documentos fraudulentos, la llamada anónima, el uso de la ley de inmigración para limpiarse de una deuda laboral. Empecé a ver su crimen, no con los ojos de la víctima indefensa, sino con los ojos fríos de un fiscal. Y empecé a ver sus errores, el error de creer que yo era estúpida, el error de creer que yo no guardaba registros, porque yo sí los guardaba. Mis libretas, esas libretas donde apuntaba cada hora de cada trabajador, cada saco de cemento, las había dejado en casa de Consuelo. Eran mi prueba. El error de creer que la deuda desaparecía con la deportación. Aprendí que una deuda laboral reconocida, un contrato, aunque fuera verbal, probado con testigos, no se borra en la frontera. Y su error más grande, el fraude, el haberme acusado falsamente a mí, para tapar el suyo. Eso era un delito que podía probar. Pasaron los años. 5 años de universidad. 5 años de vivir como una monja guerrera. Vi a mis hijos solo una vez en ese tiempo, en una visita desgarradora en la frontera, en Tijuana. Ya eran casi adultos, altos, extraños. Luis, con sus 18 años, intentando ser el hombre de la casa. Sofía, con sus 16, ya una mujer, con una tristeza en la mirada que era mi culpa. Nos abrazamos a través de una reja metálica. «Mamá, ¿por qué tardas tanto?» «Estoy estudiando, mijos, para volver bien, para que nunca más nadie nos vuelva a pisotear. Aguántenme, ya falta poco. Me gradué, a los 52 años, con honores. Cuando dijeron mi nombre en la ceremonia, Isabel Gutiérrez, y subí a recoger mi título, con mi vestido prestado y mis zapatos viejos, lloré. Lloré por mi padre, que habría estado tan orgulloso. Lloré por la capataz que fui, y lloré por la abogada en la que me había convertido. Tomé ese título, lo besé, y se lo ofrecí a mis hijos, a la distancia. Ya voy, mis amores. La licenciada Gutiérrez ya va en camino. Pero no era suficiente. Ser abogada en México no me servía de nada allá. Tenía que volver, legalmente, y tenía que ser abogada allá. Empecé el proceso legal para volver. Fue otra pesadilla. Mi deportación, la acusación de fraude, eran un muro de cemento. Pero ahora yo sabía hablar su idioma. Contraté a un abogado de inmigración en México, pero yo misma escribí las cartas. Yo misma preparé mi caso. Apelé. Demostré, con mis calificaciones perfectas, con mis cartas de recomendación de mis profesores, que yo no era una delincuente. Demostré que había sido víctima de un fraude laboral y de una represalia ilegal por parte de mi empleador. Usé sus propias leyes, las leyes de protección a testigos, las leyes contra las represalias a empleados que exigen sus derechos. Luché contra su sistema, desde afuera, con sus propias armas legales. Tardó años, 3 años más, 3 años de trabajar como pasante en un despacho de abogados en Morelia, ganando una miseria, pero aprendiendo los trucos del oficio. Y mi caso avanzaba, lentamente, en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos. 3 años de oír a mi hija Sofía contarme por teléfono que ya se había graduado de la secundaria y que trabajaba como mesera para ayudar a su hermano en la universidad comunitaria. «No», les decía, «aguanten, no dejen la escuela. Ya casi llego. Les juro que ya casi». Y un día, después de casi 10 años de haber sido expulsada, llegó la carta, el correo electrónico, mi visa, aprobada,
Una visa especial, una visa U, de víctima de un crimen, que había logrado argumentar por la traición y el fraude de Thompson. Había ganado. Le había ganado a la migra. Había usado su propia ley, su propia burocracia, para abrir la puerta que ellos me habían cerrado en la cara con tanta violencia. 10 años. Habían pasado 10 años desde esa mañana terrible en la bodega. 10 años desde el brindis burlón de Thompson. 10 años desde la última vez que abracé a mis hijos. Me subí al avión, no al autobús destartalado de la deportación, a un avión. Compré el boleto con mi sueldo de pasante. Aterricé en Phoenix, Arizona. El mismo sol, el mismo calor seco. Pero yo no era la misma. Ya no era Isabel la capataz, la mojada, asustada, la víctima temblorosa. Era la licenciada Isabel Gutiérrez. Y no venía a trabajar en sus jardines, venía a quitarle el suyo. Lo primero que hice, en el aeropuerto, fue abrazar a mis hijos. Luis, de 28 años. Sofía, de 26. Eran adultos, extraños, altos, más altos que yo. Nos abrazamos. Lloramos una semana entera, creo. Lloramos los 10 años perdidos. Lloramos el dolor, la distancia. «Mamá, qué vieja te ves», me dijo Sofía tocando mis canas. «Es de tanto estudiar, mija», le respondí. Pero valió la pena. Y lo segundo que hice, después de instalarme en su pequeño apartamento, fue prepararme para el examen de la barra de abogados de Arizona. Otro año de estudio infernal. Aprender las leyes específicas de este estado, en inglés. Pero yo ya estaba acostumbrada al infierno. El infierno había sido mi hogar durante 10 años. Lo pasé. Al primer intento. Al día siguiente alquilé una pequeña oficina. No en un rascacielos, en mi barrio, en el barrio donde vivía mi gente. Puse un letrero sencillo, de vinilo, en la ventana. Isabel Gutiérrez, abogada, casos laborales y de inmigración. Y me senté. A esperar a mis primeros clientes. Y a preparar mi primer caso grande. El único caso que me había importado en 10 años. El caso de Gutiérrez, Martínez, Pérez, González y otros 50 trabajadores. Contra Thompson Landscaping. La deuda iba a ser cobrada. Con intereses. Con 10 años de intereses. La jardinera había vuelto. Pero esta vez traía el Código Civil bajo el brazo. Y venía por todo. La puerta de esa furgoneta, de esa perrera blanca, se cerró con un sonido metálico. Un sonido seco, final. Y en esa oscuridad que olía a miedo, a sudor rancio y a derrota, mi vida se partió en dos. Oí a mis hombres, a mi cuadrilla, a los hombres que habían confiado en mí, llorar. Oí a algunos maldecir en voz baja, a otros rezar. Yo no podía hacer nada. Estaba helada, congelada por dentro. La imagen de Thompson, de pie en la colina, levantando su taza de café en ese brindis silencioso y burlón, se me grabó en la retina con fuego. No era solo la traición lo que me quemaba, era la humillación, la arrogancia del patrón que pisa a la cucaracha y sigue con su día, como si nada. Nos llevaron a un centro de detención, un lugar sin ventanas, iluminado por una luz fluorescente que nunca se apagaba, que te taladraba el cerebro. El olor a desinfectante y a desesperación. Nos quitaron la ropa. Nos dieron un uniforme áspero, de un color naranja que gritaba «criminal». Nos tomaron las huellas dactilares. Nos sacaron una foto, con un número colgado al cuello. Yo dejé de ser Isabel Gutiérrez, la administradora, la capataz, la que sabía de números. Me convertí en la detenida 749, y la humillación siguió. Las preguntas, en un inglés rápido, agresivo, que yo apenas entendía. ¿Documentos fraudulentos? ¿Tráfico de personas? ¿Eres coyote? ¡No!, grité. «Es mentira. Mi residencia es legal. Mi patrón, el señor Thompson, él me la arregló. Él me traicionó. Él nos tendió una trampa». El agente de inmigración, un hombre con cara de piedra, se rió. Una risa corta,
sin alegría. Claro, señora. El patrón. Siempre el patrón. Todos dicen lo mismo. Me enseñó un papel. Una declaración firmada. El señor Thompson dice que no la conoce. Dice que usted es una delincuente que usó su propiedad para una reunión ilegal. Dice que está muy agradecido de que hayamos limpiado su bodega. Limpiado. Esa palabra. La misma que yo usaba para mis cuadrillas de jardinería. Ahora la usaban para mí. Me derrumbé. Entendí la magnitud de la traición. No solo me había deportado para no pagarme. Me había usado. Me había convertido en la culpable de su propio crimen, porque yo era la única que sabía de sus libros chuecos. Me había silenciado de la forma más eficaz posible. Me había convertido en una criminal. Nos tuvieron allí semanas. Semanas que parecieron años. En un limbo gris, sin ver el sol, sin saber qué pasaba afuera. Mi desesperada preocupación eran mis hijos, Luis y Sofía. Se habían quedado solos. Los había dejado esa mañana en casa de mi amiga, Consuelo. Te los cuido el día, Isabel. No te preocupes. ¿Un día? ¿Y ahora? ¿Quién los estaba cuidando? ¿Tendrían que comer? ¿Estarían asustados? La angustia era un animal vivo que me comía por dentro. Supliqué que me dejaran hacer una llamada. Una sola. No hay llamadas para detenidas por fraude, me dijo el guardia, sin mirarme. Y un día, sin más, me sacaron de la celda. Me encadenaron las manos y los pies. Y me subieron a un autobús. Un autobús viejo, con las ventanas enrejadas, lleno de almas rotas como la mía. Hombres y mujeres con la mirada perdida. ¿A dónde vamos?, pregunté. A casa, señora, me dijo el guardia, con burla. A México. El viaje fue una tortura. Días enteros sentada en ese autobús, viendo cómo el país donde crecían mis hijos, el país por el que había trabajado 15 años de mi vida, se alejaba, se difuminaba tras la ventanilla sucia. De vuelta al sur, de vuelta al punto de partida. Fracasada, derrotada y marcada. Llegué a mi pueblo en Michoacán, con una mano adelante y otra atrás, con la ropa raída del centro de detención. Mi hermana, que apenas sobrevivía vendiendo tortillas, me recibió en su casita de adobe. Cuando me vio, rompió a llorar. ¿Qué te pasó, Isabel? ¿Qué te hicieron? Pareces un fantasma. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo explicarle la complejidad de la traición? ¿Cómo explicarle que el hombre para el que yo era su mano derecha me había desechado como a una herramienta rota? Solo pude abrazarla y llorar. Llorar por mi orgullo perdido. Llorar por mi vida destrozada. Y llorar por mis hijos. Esa fue la primera noche que grité. Me encerré en el pequeño patio trasero, bajo las estrellas que parecían tan frías y lejanas. Y grité. Grité de rabia, de dolor, de una impotencia tan absoluta que me partía el pecho. Thompson no solo me había robado mi dinero, no solo me había robado mi dignidad, me había robado a mis hijos. El pánico se apoderó de mí. Tenía que volver ya. Mis hijos estaban solos. Mi amiga Consuelo era buena, pero tenía sus propios hijos que mantener. No podía cargar con los míos para siempre. Conseguí algo de dinero prestado de mi hermana, de mis primas, el poco dinero que ellas tenían, y lo intenté, por el único camino que conocía, el camino del desierto. Contacté a un coyote, un hombre joven, con ojos de animal viejo. Le pagué lo que tenía, y lo intenté. Pero yo ya no era la misma. Ya no tenía 30 años, tenía 45. Estaba débil, no solo de cuerpo, sino de alma. Y la frontera estaba más dura, más vigilada. El desierto era un infierno. Me agarraron. A las pocas horas de cruzar, la patrulla fronteriza. Me devolvieron a México. Está fichada, señora, me dijo el agente con frialdad. Tráfico de personas, documentos fraudulentos.
La próxima vez no la devolvemos. La encarcelamos. Lo intenté de nuevo. Por otra parte, más peligrosa. Caminé 2 noches. Casi muero de sed. Pero me volvieron a agarrar. Esta vez me encerraron unos días en una hielera, en la frontera. Una habitación helada, llena de mujeres llorando. Y me volvieron a echar. Lo intenté una tercera vez, y esa vez fueron los bandidos, los zetas, o quién sabe qué demonios eran. Salieron de la nada en el desierto, nos robaron lo poco que llevábamos, golpearon a los hombres y a las mujeres. Gracias a Dios que yo ya era una mujer mayor, no tan joven. Gracias a Dios que mi cara estaba marcada por el sol y el cansancio. No me tocaron. Pero vi lo que les hicieron a las muchachas más jóvenes. Y esa noche supe que esa puerta, la puerta del desierto, la puerta de la fuerza bruta, estaba cerrada para mí. Definitivamente, volví a mi pueblo, derrotada, destruida. Caí en una depresión oscura, profunda. Me encerré en el cuartucho de mi hermana. No quería comer, no quería hablar. ¿Para qué? Mi vida se había acabado. Mis hijos estaban perdidos para siempre. Thompson había ganado. Él seguía en su mansión jugando al golf. Y yo estaba aquí, en este infierno de polvo y de desesperanza, marcada como una criminal, sin poder volver, sin poder recuperar a mis hijos. Pasé meses así, en la oscuridad, hasta que un día mi hermana, harta de verme morir en vida, me sacudió con fuerza. «¡Despierta, Isabel!», me gritó llorando de rabia. «Este no es el final. ¿Te vas a rendir? ¿Vas a dejar que ese gringo desgraciado gane? ¿Vas a abandonar a tus hijos? Esa no es la hermana que yo conozco. Mi hermana era una chingona. Era la capataz. Era más lista que todos esos hombres juntos. ¿Dónde está esa mujer?». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿La que sabía de números? ¿La que manejaba cuadrillas? ¿La que le había ahorrado millones a Thompson con su astucia? Y en esa oscuridad, en ese pozo sin fondo, nació la idea. Una idea loca, absurda, imposible. Pero nació. ¿Cómo me había ganado él? ¿Cómo me había destruido Thompson? No fue con un arma, no fue con los puños, fue con un papel, con una mentira legal, con una llamada a una oficina del gobierno. Él usó el sistema, usó la ley, su ley, la ley del hombre blanco poderoso, como un garrote para aplastarme. Él sabía que mi residencia, aunque legal, tenía un origen vulnerable. Quizás él mismo la había tramitado con algún truco. Y usó esa vulnerabilidad. Usó la ley, la estructura, para limpiarse de una deuda laboral. Y entendí que yo, Isabel Gutiérrez, la lista, la organizada, había sido una tonta. Había jugado su juego sin conocer las reglas. Había intentado ganar con lealtad, con trabajo duro. Y él ganó con una llamada telefónica, con una traición sistemática. Si quería volver, si quería recuperar a mis hijos, si quería cobrar mi deuda. No podía volver por el desierto. Era inútil. Me volverían a agarrar. Tenía que volver. Por la puerta grande. Tenía que volver hablando su idioma. El idioma que él entendía. El idioma del poder. El idioma de la ley. La gente pensó que me había vuelto loca. De verdad. Yo, Isabel, con 45 años. ¿Qué iba a hacer? ¿Volver a la escuela? ¿Para qué, mija? Ya estás vieja, me decía mi hermana, asustada. Ponte a vender tortillas conmigo. O cásate con don Ramiro, el de la tienda, que te anda echando el ojo. Olvídate de esos niños. Ya están perdidos. No están perdidos, le dije. Y en mi voz había una frialdad, una dureza, que ni yo misma reconocía. Y no estoy vieja. Estoy enojada. Y voy a estudiar. El primer paso, la preparatoria. Hacía 30 años que no tocaba un libro.
Me inscribí en la secundaria abierta, para adultos, de noche, en la escuela del pueblo. Me senté en un pupitre chiquito, de esos para niños, rodeada de muchachos de 16 años que se reían de la abuelita que quería estudiar. Me tragué la vergüenza, me tragué el orgullo, agaché la cabeza y empecé a sumar, a restar, a aprender la historia que nunca me enseñaron. Y el inglés. El inglés. Me obsesioné con ese idioma, el idioma de mi enemigo, el idioma que me había humillado. Lo iba a dominar. Compré un diccionario viejo, escuchaba la radio en inglés, aunque solo fueran canciones tontas. Repetía las palabras en voz alta, en mi cuarto, por la noche, como una loca. Law, justice, contract, betrayal. De día trabajaba, en lo que fuera. Lavando ropa ajena, cosiendo en una maquiladora, limpiando el mercado. Mis manos de capataz, que habían dirigido a 100 hombres, volvieron a ser manos de sirvienta. Pero no me importaba. Cada centavo era para mis libros, para mis estudios. Y mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba viva, estaba enfocada, tenía un objetivo. Y las llamadas a mis hijos, eran mi combustible y mi veneno. Consuelo, mi amiga, me los pasaba a escondidas. Hablaba con ellos una vez al mes, si había suerte. «Mami, ¿eres tú?» Oía sus voces, que iban cambiando, creciendo. La voz de Luis, haciéndose más grave. La de Sofía, perdiendo la dulzura de la niñez. Y su español. Su español se iba ensuciando, mezclándose con el inglés. «Mami, I missed you. Mami, I got an A in my test at school». Y yo me alegraba, claro que me alegraba. Estaban vivos, estaban estudiando. Pero cada palabra en inglés era una pequeña puñalada en mi corazón. Los estaba perdiendo. La distancia, el tiempo, el idioma. Me los estaban robando. «¿Cuándo vienes, mami?», me preguntaba Sofía, llorando, al final de cada llamada. «Te extrañamos. La vecina Consuelo es buena, pero no es tú». «Pronto, mi amor, pronto. Mamá está estudiando. Está en la escuela». «¿En la escuela? ¿Tú?», oí la voz de Luis, ya un adolescente, burlándose un poco. «Pero si tú ya estás vieja, amá». «Nunca se es vieja para aprender, mijo», le respondía yo, tragándome el nudo. «Ustedes también. Estudien mucho. Prométanmelo. Estudien. Es lo único que nos va a salvar. Es lo único que importa». Colgaba el teléfono. Y lloraba. Lloraba de rabia, de frustración, de amor desesperado. Y me iba a mi cuarto, abría los libros, y estudiaba con más furia, con el doble de furia, por mí y por ellos. Terminé la preparatoria, en 2 años, con las mejores notas, y entonces, el siguiente paso, el más grande, la universidad, la Facultad de Derecho. Fui a Morelia, a la capital del estado. Me inscribí en la universidad pública, la Universidad Michoacana, un lugar lleno de historia, de murales y de jóvenes idealistas que querían cambiar el mundo. Y en medio de ellos estaba yo, una mujer de casi 50 años, con el pelo empezando a encanecer, con mis manos de trabajadora y mi bolso de mandado lleno de libros. La abuela de la clase de Derecho. Al principio fue un infierno peor que el desierto. El lenguaje era otro idioma, un idioma legal, enrevesado, lleno de palabras que yo no entendía. Jurisprudencia, amparo, litigio, embargo precautorio, fraude procesal. Palabras que eran como piedras. Los profesores hablaban rápido, citaban leyes, filósofos. Daban por sentado que sabíamos cosas que yo nunca había oído en mi vida. Los otros estudiantes, muchachos de 20 años, listos, rápidos, me miraban con una mezcla de lástima y de burla. Fracasé en los primeros exámenes, desastrosamente. Me senté en la escalinata de la facultad, con mi examen reprobado en la mano, y lloré de desesperación. ¿Qué estaba haciendo?
Era una locura. Thompson había ganado. Yo era solo una pobre mujer ignorante con delirios de grandeza. Pero entonces cerré los ojos y vi su cara. Vi su brindis con la taza de café. Vi la puerta de la furgoneta de la migra cerrándose. Oí la voz de mi hija Sofía por teléfono. «¿Cuándo vienes, mami?» Y la rabia volvió, la rabia fría, la determinación de acero. Me sequé las lágrimas, volví a la biblioteca. Y empecé de nuevo. Dejé de intentar ser como ellos. Dejé de intentar memorizarlo todo. Empecé a entender, a buscar la lógica. La misma lógica que usaba para administrar las cuadrillas de trabajo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el objetivo? Me obsesioné. Dejé de dormir más de 4 horas. Dejé de comer. Mi vida se convirtió en un solo verbo: estudiar. Trabajaba medio tiempo en la cafetería de la universidad, lavando platos. Otra vez, para pagar mi pequeño cuarto y mis libros. Y el resto del tiempo, estudiaba, subrayaba, hacía resúmenes, memorizaba artículos de la ley. Me convertí en una máquina y empecé a enfocarme. No me interesaba el derecho penal, ni el de familia. Me obsesioné con 2 áreas: derecho laboral y derecho civil. Específicamente contratos, deudas, fraudes, embargos, el lenguaje del dinero, el lenguaje de Thompson. Y no me quedé ahí. Sabía que la ley mexicana no me serviría de mucho. Tenía que entender la de ellos, la de Estados Unidos. Empecé a buscar libros de derecho americano. En inglés. Era una locura al cuadrado. Estudiar un sistema legal extranjero en un idioma que apenas dominaba. Mis profesores pensaban que estaba loca. Isabel, concéntrese en el derecho agrario mexicano. Me decían. Yo sonreía y asentía. Y por las noches, en mi cuarto, me encerraba con mis libros usados, traídos a precio de oro desde la frontera, y mi diccionario. Y allí, en esas páginas amarillentas, empecé a encontrar mis armas. Leí sobre el Fair Labor Standards Act, la ley de salarios justos. Leí sobre wrongful termination, despido injustificado. Leí sobre retaliation, represalia, lo que él había hecho. Usar la ley de inmigración como represalia por yo exigir mi sueldo. Eso era ilegal. Era un crimen federal. Leí sobre fraudulent conveyance, transferencia fraudulenta, el mover el dinero de una compañía a otra para evitar a los acreedores. Eso era lo que él hacía. Yo lo sabía. Yo tenía las libretas, mis libretas. Las había dejado, junto con las fotos de mis hijos, en la caja que guardaba en casa de Consuelo. ¿Las tendría todavía? Llamé a Consuelo, con el corazón en la boca. Consuelo, ¿te acuerdas de la caja que dejé? Sí, comadre. Aquí la tengo guardada bajo mi cama, como oro en paño. Dios mío, tenía las pruebas, tenía las horas, los nombres, las fechas, la contabilidad B, la prueba irrefutable de la deuda que él creyó que había deportado. Esos 10 años se volvieron una obsesión febril. Ya no era solo por mis hijos, aunque ellos eran el fuego que me mantenía andando. Era por la justicia, era por mí, era por demostrarme a mí misma y a él que yo no era una mojada estúpida, que yo era más lista que él, que yo podía ganarle en su propio juego. Dejé de dormir, dejé de vivir. Mi vida era un túnel oscuro. Trabajar en la cafetería, ir a clases, y de noche, traducir leyes americanas, preparar mi caso. Mi caso, el caso de mi vida. Vi a mis hijos una vez en esos 10 años. Fue en Tijuana, en la frontera. Ellos no pudieron cruzar a México. Yo no podía cruzar a Estados Unidos. Nos vimos a través de esa reja horrible, oxidada, el muro. Mis niños ya no eran niños. Luis tenía 22 años, un hombre, fuerte, con una mirada triste. Sofía tenía 20, una mujer, hermosa, con mis ojos.
pero con una dureza que me dolió. Hablamos a través de los barrotes. Lloramos. Nos tocamos las puntas de los dedos. Ya falta poco, mis amores. Les mentí. Ya casi. Mamá está estudiando. Mamá va a volver por ustedes. Me miraron con amor, sí, pero también con esa duda del que ha esperado demasiado. Esa visita casi me mata. Pero también me dio la fuerza para los últimos años. Me gradué. A los 52 años, con honores, cuando dijeron mi nombre en la ceremonia, Isabel Gutiérrez, y subí al estrado a recoger mi título, con mi traje sastre de segunda mano. Busqué entre el público. Busqué a Luis y a Sofía. Pero solo vi a mi hermana, llorando de orgullo. Tomé ese título, ese papel que me había costado 10 años de sangre, y se lo levanté a ellos, a mis hijos, a la distancia. Ya voy, mis amores. La licenciada Gutiérrez ya va en camino. Pero el título no era suficiente. Tenía que volver, legalmente, y tenía que ser abogada ya. Empecé la segunda batalla. La batalla contra el sistema de inmigración que me había expulsado. Contraté a un abogado joven, idealista. Y yo misma preparé mi caso. Apelé mi deportación. Argumenté, con los artículos de ley que ahora sabía de memoria, que mi deportación había sido un acto de represalia ilegal por parte de mi empleador, Thompson. Que yo era una víctima de un crimen laboral, que tenía pruebas, que mi testimonio era crucial para un caso de fraude. Usé sus propias leyes. La visa U. La protección a testigos. Luché como una leona. Tardó. 3 años más. 3 años de trabajar como pasante en un despacho de abogados en Morelia, ganando una miseria, pero aprendiendo los trucos del oficio. 3 años de llamadas desesperadas de mis hijos. «Mami, ¿cuándo?» Y un día llegó. La carta, el correo electrónico, mi visa, aprobada. Una visa especial, de testigo. Le había ganado a la migra. Había usado su propia burocracia para abrir la puerta que me habían cerrado en la cara con tanta violencia. Él usó la ley como un muro para desterrarme, para separarme de mis hijos, para robarme mi trabajo. Yo decidí, en mi dolor y mi rabia, tomar ese muro. Piedra por piedra, estudiarlo, entenderlo, y construir con él, no un muro, sino una escalera. Una escalera para volver. Me costó 10 años de mi vida. Me costó el sudor de mi cerebro, que duele más que el sudor de la espalda. Me costó la juventud de mis hijos. Si tú también crees que la educación no es solo un papel, sino que es la única venganza que vale la pena, la única justicia que no pueden deportar, comenta Honro mis raíces. Dime, ¿de qué país o estado cargas la historia de tu familia? ¿Y qué herramienta usaron tus abuelos para luchar contra la injusticia? Y por favor, dale like y comparte, para que el mundo sepa que la madre inmigrante, la mujer trabajadora, no es solo mano de obra barata, también es inteligencia, también es astucia, y también es justicia. 10 años. Habían pasado casi 10 años desde esa mañana terrible en la bodega. 10 años desde el brindis burlón de Thompson. Me subí a un avión. No al autobús de la deportación. A un avión. Compré el boleto con mi sueldo de pasante. Aterricé en Phoenix, Arizona. El mismo sol. El mismo calor seco. Pero yo no era la misma. Ya no era Isabel la capataz. La mojada, asustada. La víctima temblorosa. Era la licenciada Isabel Gutiérrez. Y no venía a trabajar en sus jardines. Venía a quitarle el suyo. Lo primero que hice, en el aeropuerto, fue abrazar a mis hijos. Luis, de 24 años. Sofía, de 22. Eran adultos, extraños, más altos que yo. Nos quedamos mirando un segundo, y luego nos abrazamos. Los 3, en el suelo. Lloramos. Lloramos una semana entera, creo. Lloramos los 10 años perdidos. Lloramos el dolor, la distancia, la injusticia. «Mamá, qué vieja te ves»,
me dijo Sofía tocando mis canas. «Es de tanto estudiar, mija», le respondí. «Pero valió la pena. Ya estoy aquí. Y estoy aquí para quedarme. El siguiente paso. El examen de la barra de abogados de Arizona. Otro año de estudio infernal. Aprender las leyes específicas de este estado. En inglés. Mis hijos me ayudaban. Me traían café. Me hacían preguntas. Me animaban. «Tú puedes. Amá. Eres la más lista». Lo presenté. Un examen de 3 días. Salí sintiendo que mi cerebro era una esponja seca. Y lo pasé. Al primer intento. Al día siguiente alquilé una pequeña oficina. No en un rascacielos. En mi barrio. En el barrio donde vivía mi gente. Puse un letrero sencillo, de vinilo, en la ventana. Isabel Gutiérrez. Abogada. Casos laborales y de inmigración. Me senté. Detrás de mi escritorio de segunda mano, con mi título en la pared, mi arma, mi escudo, y respiré hondo por primera vez en 10 años. Estaba lista. Mis primeros clientes fueron mis vecinos, casos pequeños, una deportación injusta, un salario no pagado. Pero mientras ayudaba a mi gente, preparaba mi verdadera batalla, el caso de mi vida, el caso contra Thompson. Empecé a buscar a mis hombres, a los que deportaron conmigo. Fue difícil. 10 años eran mucho tiempo. Algunos habían desaparecido, otros habían muerto en el intento de volver. Pero encontré a algunos. Encontré a Juan, que vivía ahora en Chicago, trabajando en la construcción. Encontré a la viuda de Pedro, que vivía en la miseria, en Guatemala. Encontré a Marcos, que había logrado volver y trabajaba bajo un nombre falso en Texas. Hablé con ellos. Les conté mi plan. Al principio no me creyeron. ¿Yo, abogada? Pero les mostré mi título. Les hablé de sus leyes. Y les recordé esa mañana. El brindis de Thompson, la traición y la rabia. La rabia seguía viva en ellos también. «Estamos con usted, licenciada», me dijeron. «¿Qué hay que hacer?» Fui a casa de Consuelo. «Comadre», le dije. «La caja». Me la dio. Temblaba al abrirla. Allí estaban. Mis libretas de capataz. Con mi caligrafía apretada. Cada hora extra no pagada. Cada cheque rebotado. Cada mentira de Thompson. La contabilidad B. La prueba irrefutable de la deuda. La deuda que él creyó que había deportado. Con mis hombres como testigos. Con mis libretas como prueba. Y con mi título como arma. Caminé hacia el bufete de abogados más grande de Phoenix. No como cliente, como colega. Y les presenté el caso. Una demanda colectiva. Por salarios no pagados. Por fraude. Por represalia laboral. Por crimen organizado. El caso de Gutiérrez y 50 más contra Thompson Landscaping. La bomba estaba lista. Solo faltaba encender la mecha. Le dije a mi asistente, una muchacha joven, hija de inmigrantes, que preparara la demanda. «Y asegúrese de que la notificación le llegue al señor Thompson en su club de golf», le dije. «A la hora del almuerzo, que se le atragante el filete». La cacería había comenzado. Pero esta vez, la que tenía la ley de su lado, era yo. De acuerdo. Aquí está la 4ª parte de la confesión de la licenciada Isabel Gutiérrez. La demanda había sido presentada. La mecha de la paciencia, que se había consumido lentamente durante 10 años, por fin había llegado a la pólvora. Ahora comenzaba la guerra. No una guerra de machetes en el campo, ni de gritos en una bodega. Una guerra de papel, de palabras en inglés, de leyes frías. Mi nueva guerra. La demanda. Ese papel. Fue como poner la primera piedra de mi nueva casa. O la última pala de tierra sobre la tumba de la arrogancia de Thompson. Mi asistente, una muchacha joven, lista, hija de inmigrantes como yo, se aseguró de que la notificación le llegara de la forma más memorable. No por correo, un notificador oficial. Se lo entregó en mano, en el club de golf de Scottsdale,
justo cuando estaba a punto de golpear la pelotita en el hoyo 9, delante de todos sus amigos ricos y rosados. Me la imaginé. Su cara, roja de sol y de whisky caro, poniéndose pálida. La sorpresa, la confusión. Y luego, la risa. Sí, supe después que se rió. Me lo contó, muchos meses después, uno de sus propios abogados, cuando ya era demasiado tarde para él. Se rió a carcajadas en el club. «¿Isabel Gutiérrez?», les dijo a sus amigos. «¿Se acuerdan de mi capataz? ¿La mojada que tuve que deportar por meterse en líos? Pues ahora dice que es abogada». Y todos se rieron con él. Pensó que era una broma, o un intento patético de extorsión, una locura de una mujer desesperada. «Ofrézcanle $5,000 para que se calle la boca y se compre unas tortillas», le dijo a su abogado por teléfono, todavía desde el campo de golf. $5,000. Por 15 años de mi vida. Por 3 meses de sueldo de 100 hombres. Por el exilio forzado. Por los 10 años que no vi crecer a mis hijos. $5,000. Su abogado, un hombre de traje impecable y sonrisa de tiburón, me llamó a mi pequeña oficina al día siguiente. «Señora Gutiérrez», me dijo, arrastrando las palabras, con esa condescendencia que yo conocía tan bien, la que usan los patrones para hablar con la sirvienta. «Mi cliente, el señor Thompson, es un hombre generoso, entiende su situación. Está dispuesto a ofrecerle, como acto de caridad, $5,000 para que olvide este malentendido». Yo dejé que terminara de hablar. Escuché su voz suave, su inglés perfecto, y cuando terminó, yo le respondí. En mi propio inglés. Un inglés que ya no era mocho. Un inglés que había afilado en las bibliotecas de Morelia. Un inglés que olía a leyes y a noches sin dormir. «Señor Donovan», le dije, «dígale al señor Thompson que su generosidad es conmovedora, pero que su oferta no cubre ni el interés de la deuda de la primera semana. Dígale que yo no busco caridad, busco justicia. Y la justicia, según el Estatuto de Arizona 23-355, incluye el triple del salario no pagado en casos de mala fe. Y lo que él hizo no fue solo mala fe, fue fraude criminal y represalia laboral. Así que dígale a su cliente que prepare sus libros contables, los de verdad, los que yo llevaba, y que nos vemos en la corte». Colgué el teléfono. El silencio al otro lado de la línea fue delicioso. Y entonces empezó la guerra de verdad, la guerra de papel, la que ellos creían que yo no podía pelear. Intentaron aplastarme, enterrarme bajo una montaña de emociones, de peticiones, de interrogatorios, de discovery. Cientos, miles de páginas, términos legales enrevesados, tácticas dilatorias. Creían que yo, la abogada de barrio, la recién llegada, la mexicana educada en una universidad pública desconocida, no aguantaría. Creían que me ahogaría en su papeleo, que me quedaría sin dinero, sin tiempo, sin paciencia. Se equivocaron. No sabían con quién estaban tratando. No sabían que yo había pasado 10 años de mi vida durmiendo 4 horas al día, traduciendo esos mismos términos infernales. No sabían que la paciencia es el arma secreta del pobre. Nosotros sabemos esperar, sabemos resistir. Y lo más importante, ellos jugaban ajedrez en un tablero que creían conocer. Pero yo había construido el tablero. Yo conocía cada centímetro de la empresa de Thompson, cada truco, cada mentira. Me pedían pruebas de la deuda. ¿Pruebas querían? Les di pruebas. Fui a casa de Consuelo. Abrí la caja que había guardado para mí durante 10 años. Y allí estaban. Mis libretas. Mis 15 años de libretas de capataz. Con mi caligrafía apretada. Esa que apenas yo entendía. Pero que era meticulosa. Día por día. Hora por hora. Nombre por nombre. Cada saco de cemento comprado. Cada metro de pasto plantado. Y cada pago.
el pago real, en efectivo, y el pago oficial, el de los cheques, la contabilidad B, la prueba irrefutable de la evasión de impuestos, del fraude a los seguros y de la deuda con los trabajadores. Todo, con las iniciales de Thompson, ST, aprobando cada página. Fotocopié cada una de esas páginas, cientos de ellas, y se las mandé a sus abogados. Aquí tienen sus pruebas. Les escribí en la nota adjunta. Avísenme si necesitan que les traduzca mis apuntes. La respuesta fue un silencio atronador. Durante una semana no llamaron. Me imagino la escena. El señor Donovan, el tiburón, mostrándole las libretas a Thompson, viendo su propia firma, viendo su propio fraude, escrito con la letra de la mujer que él creía estúpida e invisible. La siguiente llamada fue diferente. La voz del señor Donovan ya no era condescendiente, era cautelosa. Señora Gutiérrez, he revisado la documentación que nos envió. Es interesante. Veo que era usted una empleada muy meticulosa. Siempre lo he sido, señor Donovan. Es parte de mi trabajo. Entiendo. Mire, mi cliente reconoce que quizás hubo un malentendido contable. Sigue pensando que su demanda por daños punitivos es exagerada, pero para evitar un litigio largo y costoso para ambas partes, está dispuesto a subir su oferta. $50,000 para usted y quizás unos 1,000 para cada uno de sus testigos. 50,000. Habíamos subido de 5,000 a 50,000. Estaban asustados. Lo olí. Olí el miedo. El mismo miedo que olía yo en la furgoneta de la migra. Pero ahora el miedo estaba del otro lado de la línea. Señor Donovan, le respondí con la misma calma. La deuda original, solo de salarios no pagados, de los 54 trabajadores que represento, asciende a $180,000, más los intereses legales de 10 años, más el triple de esa cantidad por represalia laboral, como dicta la ley, más los daños por fraude, y el $1,000,000 en daños punitivos que pedimos por el trauma de la deportación y la separación familiar. No estoy interesada en $50,000. Estoy interesada en la justicia. Y la justicia tiene un precio mucho más alto. Nos vemos en la corte. Colgué y supe que iríamos a juicio. Habían intentado comprarme barato y habían fallado. Ahora intentarían destruirme. El proceso fue largo. 1 año más. 1 año de declaraciones, de interrogatorios, de audiencias preliminares. Fue la batalla más dura de mi vida. Sus abogados eran hienas. Intentaron desacreditarme de todas las formas posibles. Me interrogaron durante 3 días seguidos, en una sala sin ventanas, con una luz en la cara. Señora Gutiérrez, ¿es verdad que usted entró a este país ilegalmente? Sí, señor, huyendo de la pobreza. ¿Es verdad que trabajó sin papeles durante años? Sí, señor, para su cliente. ¿Es verdad que usted era la que manejaba el efectivo? ¿La que pagaba bajo la mesa? Sí, señor, siguiendo las órdenes directas del señor Thompson. Intentaron pintarme a mí como la criminal, la coyote, la que organizaba todo. Pero yo estaba preparada. 10 años estudiando sus tácticas. Señor Donovan, le dije en medio del interrogatorio, mirándolo fijamente. ¿Está usted insinuando que yo, una trabajadora indocumentada en ese entonces, tenía el poder de decidir la estructura fiscal de una compañía multimillonaria? ¿O está reconociendo que su cliente, el señor Thompson, conscientemente empleó y se benefició durante 15 años del trabajo de personas sin documentos, para luego usarlos y desecharlos cuando ya no le servían? ¿Cuál de las 2 versiones prefiere que el jurado escuche? El abogado se puso rojo. Objeción. Argumentativo. Retiro la pregunta, dije sonriendo por dentro. Fue duro para mis hijos. Luis y Sofía me veían llegar a casa cada noche,
agotada, pálida. «Mamá, ¿vale la pena?», me decía Luis. «Ese hombre es poderoso, tiene contactos. ¿Y si te hace algo?». «Tu padre me enseñó a no tener miedo, mijo», le respondía yo, aunque por dentro temblara. «Y este hombre me quitó 10 años de tu vida, de la vida de tu hermana. ¿Y voy a dejar que se ría de mí? No. Esto no es solo por el dinero, es por el honor, es por la deuda, es por todos los hombres y mujeres a los que pisoteó. Sofía, mi hija, que ahora era enfermera, me ayudaba por las noches. Pasaba mis notas a la computadora, ordenaba mis pruebas, se convirtió en mi asistente legal, en mi apoyo. «Eres una leona, mamá», me decía. «Vas a acabar con él». Y yo me sentía así, una leona vieja, herida, pero que por fin iba a defender a sus cachorros. Y el día llegó, el día del juicio. Recuerdo caminar hacia el edificio de la Corte Federal, un edificio inmenso, de cristal oscuro, que parecía una fortaleza. Me puse mi mejor traje sastre, uno que compré de segunda mano en una tienda de caridad, pero que planché hasta que quedó impecable. Me recogí el pelo. Me puse los lentes que ahora necesitaba para leer. Entré a esa sala. Fría, solemne, con la bandera de Estados Unidos detrás del estrado del juez. No entré como una víctima. No entré como la mojada, asustada. Entré como la licenciada Isabel Gutiérrez, abogada, con mi maletín lleno de pruebas. En la primera fila estaban mis hijos, Luis y Sofía. Me miraban con un orgullo que me hizo temblar. Detrás de ellos, mis testigos. Juan, Marcos, la viuda de Pedro, que habíamos logrado traer desde Guatemala para testificar. Los rostros del sacrificio, la cara de mi gente. Y al otro lado de la sala estaba él, el señor Thompson, sentado junto a su equipo de abogados de $100 la hora. Estaba más viejo, sí, más gordo, con la piel rosada ahora manchada por la edad, pero con la misma arrogancia en la mirada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él me miró con odio, un odio puro, frío, el odio del amo al que el esclavo se le ha revelado. Y yo solo lo miré, con calma, con la calma fría de la ley, con la calma de quien ha esperado 10 años por este preciso momento. El juicio duró una semana. Fue una batalla campal. Sus abogados intentaron pintar a mis hombres como mentirosos, como criminales, como ilegales que querían aprovecharse del buen ciudadano, Thompson. Pero mis hombres fueron increíbles. Subieron al estrado, uno por uno, con sus manos callosas, su español entrecortado, su ropa humilde de domingo. Y contaron su verdad. Contaron las horas trabajadas, las promesas rotas. Contaron la mañana de la redada, la traición, el terror. Vi al jurado, gente común, hombres y mujeres de Arizona. Vi cómo sus caras cambiaban, vi la empatía, vi la indignación. Y entonces le tocó a él, a Thompson. Subió al estrado, con su traje caro, su confianza arrogante. Juró decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Mentiroso. Su abogado lo interrogó, lo pintó como una víctima, un empresario patriota, engañado por una capataz astuta, yo, que manejaba una red de tráfico de personas a sus espaldas. Dijo que llamó a la migra como un deber cívico, cuando descubrió mi crimen. Dijo que la deuda de salarios era una invención mía, que él siempre pagó lo justo. Y entonces me tocó a mí, mi turno, el contrainterrogatorio. Me levanté, despacio, tomé mis notas y caminé hacia él. «Señor Thompson, ¿reconoce usted esta libreta?», le pregunté, sosteniendo en alto mi vieja libreta de hule negro, la que olía a sudor y a cemento. Él la miró con desprecio. «No sé, parece un cuaderno viejo». «Es mi cuaderno, mi libreta de capataz, donde yo apuntaba cada hora de cada trabajador.
y donde usted, cada viernes, ponía su firma de aprobado para los pagos. ¿Reconoce esta firma en la página del 14 de febrero de 2015? Su abogado protestó. Objeción, su señoría. No se ha probado la autenticidad de ese documento. No se preocupe, señor Donovan, le dije sonriendo al jurado. Tenemos a un experto calígrafo que testificará mañana que esa firma es, sin lugar a dudas, la del señor Thompson. Igual que esta, y esta, y esta. 100 firmas a lo largo de 15 años. El juez rechazó la objeción. El rostro de Thompson empezó a perder su color rosado. Señor Thompson, continué. ¿Reconoce usted esta otra firma? En esta orden de compra de 200 palmeras datileras para el proyecto de Scottsdale. Un proyecto que, según sus libros oficiales, nunca existió. Objeción. Relevancia. Es muy relevante, su señoría, porque demuestra que el señor Thompson manejaba una contabilidad paralela, una contabilidad B, para evadir impuestos. Y era de esa contabilidad B de donde salía, a veces, nuestro pago en efectivo. Pago que dejó de llegar 3 meses antes de nuestra deportación. ¿No es así, señor Thompson? Lo llevé paso a paso, lo acorralé, con sus propias firmas, con mis propias notas, con las fechas, con los números. El hombre que se creía tan listo, el que jugaba al golf mientras yo le manejaba el imperio, no recordaba los detalles. Pero yo sí. Yo recordaba cada centavo. Le pregunté por la deuda. Dijo que la compañía había quebrado, que no tenía dinero, que fue una tragedia para todos. Una tragedia, sí, le dije. ¿Tan trágica que 2 semanas antes de la quiebra oficial, usted transfirió la propiedad de su mansión en Scottsdale, valorada en $5 millones, a un fideicomiso a nombre de su esposa, Verónica Thompson? Objeción. Tan trágica que las 20 camionetas nuevas de la compañía, que acabábamos de comprar, fueron vendidas por $1 cada una a una nueva empresa, Thompson Luxury Estates, registrada a nombre de su cuñado, el señor Robert Mills. Objeción. Saqué el bisturí, el que había afilado durante 10 años, el del levantamiento del velo corporativo, el del fraude de acreedores. Usé sus palabras, sus leyes, las palabras que yo, la mojada estúpida, había memorizado en una universidad mexicana. Y lo vi sudar. Vi al hombre poderoso, al patrón arrogante, encogerse en la silla de los testigos. Vi cómo se limpiaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Lo vi convertirse en lo que realmente era, un ladrón asustado. Y entonces, la última pregunta, la pregunta final. Señor Thompson, usted nos ha dicho que llamó a inmigración como un deber cívico, al descubrir que yo era una criminal. ¿No es así? Así es, dijo, intentando recuperar la compostura. Entonces puede explicarle al jurado por qué, un día antes de esa llamada cívica, usted vació la cuenta bancaria principal de la nómina de la empresa, transfiriendo $180,000, la cantidad exacta que nos debía de salarios atrasados, a una cuenta privada en las Islas Caimán. Silencio. Un silencio de tumba. Su abogado saltó. «Objeción. Especulación. No hay pruebas». «Oh, sí las hay, señor Donovan», le dije sonriendo al jurado. «Las tenemos. Los registros bancarios internacionales no son tan secretos como usted cree. Cuando una abogada sabe dónde buscar, se acabó. Él lo supo. El juez lo supo. El jurado lo supo. Yo lo supe. El jurado no tardó mucho, unas pocas horas. Volvieron. Y la vocera, una mujer sencilla, una maestra de escuela quizás, se puso de pie. Culpable. Culpable de fraude. Culpable de represalia laboral. Culpable de robo de salarios. Y entonces leyó la cifra. Los salarios atrasados, sí. $180,000, con los intereses de 10 años.
Y luego, los daños punitivos. Los intereses de los que yo hablaba. Por el fraude, por la malicia, por la traición. $2 millones. Casi me caigo. Oí el grito de Sofía detrás de mí. Vi a mis hombres, a Juan, a Marcos, abrazarse, llorando. Yo solo cerré los ojos y respiré. Respiré por primera vez en 10 años. El aire de esa corte fría olía a justicia. Cuando abrí los ojos, miré a Thompson. Estaba gris, derrotado. Me miraba, con los ojos vacíos. El brindis se le había atragantado. $2 millones. El silencio en la sala de la corte fue absoluto. Tan absoluto que pude oír el zumbido de la luz fluorescente en el techo. Ese mismo zumbido que me había atormentado en el centro de detención 10 años antes. 2 millones. Más los 180.000 de salarios, más los intereses de 10 años. La cifra era un disparate, era un milagro, era una bomba. Miré a mi hija, Sofía. Estaba sentada en la primera fila, apretando la mano de su hermano Luis. Tenía la boca abierta, y las lágrimas le corrían por las mejillas, sin que ella se diera cuenta. Luis, mi hombrecito, que había cargado con tanto durante mi ausencia, tenía la cabeza agachada, y sus hombros se sacudían en sollozos silenciosos. Y miré a mis hombres, a Juan, a Marcos, a la viuda de Pedro. Estaban abrazados, llorando a gritos silenciosos, dándose palmadas en la espalda. La justicia había llegado. Tarde, sí, 10 años tarde, pero había llegado. Y entonces lo miré a él, a Thompson. Estaba sentado en su silla de cuero cara, al lado de su equipo de abogados derrotados. Su cara rosada de hombre bien alimentado, de jugador de golf, se había vuelto gris. De un gris ceniciento. Sus ojos azules, esos ojos fríos que me habían mirado con tanta arrogancia, ahora estaban vacíos. Miraba al jurado, a la jueza, a sus abogados, como si no entendiera el idioma que acababan de hablar. Como si no pudiera procesar que el universo, su universo, se acababa de poner patas arriba. Y por un segundo fugaz, sus ojos se encontraron con los míos, a través de la sala. Y en ese segundo, vi todo. Vi la sorpresa, vi la incredulidad, vi el odio puro, desnudo, del amo que ha sido derrotado por el esclavo. Y vi el miedo. Por primera vez en 15 años de conocerlo, vi miedo en los ojos del señor Thompson. Miedo real. No sonreí. No sentí triunfo. Sentí un cansancio inmenso. Un cansancio de 10 años de estudio, de 10 años de no ver a mis hijos, de 10 años de lucha solitaria. Y sentí paz. Una paz fría, sí, pero paz al fin. La balanza, por fin, después de tanto tiempo, empezaba a equilibrarse. El brindis de su taza de café en la colina, mientras me deportaban, se le había atragantado. Por supuesto, la guerra no terminó allí. Hombres como Thompson no se rinden tan fácil. Creen que el mundo les pertenece, que las reglas son solo para los demás, para los mojados, para los estúpidos. Salió del juicio furioso, sin hablar con la prensa. Y sus abogados apelaron, por supuesto. Apelaron todo. Que el jurado había sido parcial, influenciado por las lágrimas de una pobre inmigrante. Que mis pruebas, mis libretas, eran fraudulentas, inventadas. Que la acusación de represalia laboral era infundada. Que yo era una delincuente y que ellos eran las víctimas. Y empezó la Segunda Guerra, la guerra de apelación. Una guerra aún más lenta, más cara, más sucia. Sus abogados, esos tiburones de $100 la hora, intentaron todo. Intentaron desacreditarme de nuevo. Buscaron en mi pasado en México, intentando encontrar alguna mancha, algún secreto. Me investigaron a mí, a mis hijos. Era una guerra de desgaste. Querían cansarme. Querían que me quedara sin dinero para pagar a mi propio pequeño bufete,
a mi asistente, a los expertos que necesitaba. Sabían que yo no era rica. Sabían que mi oficina apenas si sobrevivía con los casos pequeños de mis paisanos. Pero se volvieron a equivocar. Subestimaron otra vez a la jardinera. No sabían que mi combustible no era el dinero. Era el juramento que le hice a mis hijos. Y era la memoria de 100 hombres traicionados. Y ese combustible, ese no se acaba nunca. Para pagar los costos de la apelación, hice lo que sabía hacer. Trabajé. De día era la licenciada Gutiérrez, preparando mi caso, escribiendo respuestas legales hasta que los ojos me ardían. Y de noche, volví a limpiar. Sí, volví a limpiar oficinas, a escondidas de mis hijos, que se habrían muerto de la vergüenza y de la rabia. Pero yo no sentía vergüenza. Era un trabajo honesto. Y era necesario. Limpiaba de madrugada, en un edificio del centro, pensando en los argumentos legales que usaría por la mañana. El olor a cloro y el olor a Código Civil se mezclaron en mi vida de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la limpiadora sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y la otra cosa que no sabían es que yo no estaba sola. La noticia del veredicto, aunque pequeña, corrió como pólvora por la comunidad. Los 100 hombres que yo había representado, los que recibieron la promesa de su dinero, se organizaron, hicieron colectas, rifas, ventas de comida los domingos en la iglesia, juntaron centavo a centavo, y un día llegaron a mi oficina, con un sobre lleno de billetes arrugados, de monedas. Es para el caso, licenciada, para que no se rinda, para que pelee por nosotros. Estamos con usted. Cuando los abogados de Thompson vieron que yo no me rendía, que seguía peleando, que seguía presentando mociones, que mi inglés legal era tan bueno o mejor que el de ellos, se pusieron nerviosos. Y entonces, Thompson cometió su último error, el error fatal. El que yo estaba esperando. Empezó a mover su dinero. Intentó hacer lo mismo que yo había probado en el juicio. Esconder sus activos. Declaró en bancarrota a Thompson Landscaping, la compañía original. Dijo que no tenía un centavo, que era insolvente, que no podía pagar los $2 millones, que era una víctima del sistema. Pero yo lo estaba esperando. Yo, que había estudiado transferencia fraudulenta, como si fuera mi Biblia personal. Durante 1 año lo estuve vigilando, a él, a su esposa, a sus negocios, y vi cómo, sistemáticamente, transfería el dinero, las propiedades, los contratos, a la nueva compañía de su esposa, Thompson Luxury Estates, la misma que había creado hacía 10 años, la misma que usaba para evadir impuestos. Él pensó que ese velo corporativo lo protegería. Pensó que la ley no podía tocar lo que estaba a nombre de su esposa. Pobre hombre. No sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que yo había dedicado 3 años de mi vida en Morelia a estudiar precisamente eso. Cómo romper ese velo. Cómo demostrar que 2 compañías eran, en realidad, una sola. Un alter ego. Presenté la segunda demanda, la que de verdad me importaba, la que iba a cumplir mi título. Una demanda para embargar sus bienes personales, para embargar la compañía de su esposa y para embargar su casa. El juicio final fue corto. Ya no era un juicio con jurado. Era un juicio técnico, frente a una jueza, una mujer, inteligente, con ojos de acero. Los abogados de Thompson argumentaron que las compañías eran separadas, que la señora Thompson era una empresaria exitosa por derecho propio. Y yo saqué mis libretas, de nuevo. Pero no solo las de la nómina. Saqué las libretas de los proyectos, las que demostraban que los mismos empleados, mis hombres, trabajaban indistintamente para las 2 compañías, que los mismos camiones, con el logo de Thompson Landscaping, se usaban para las obras de Thompson Luxury Estates,
que la misma oficina, el mismo número de teléfono, la misma secretaria, se usaban para ambas, y saqué mi última prueba, mi obra maestra, la que había conseguido con un poco de ayuda de una antigua compañera limpiadora, que ahora trabajaba limpiando la oficina de los abogados de Thompson. Sí, las mojadas tenemos nuestra propia red de inteligencia. Un memo interno, un memo donde el propio Thompson le daba instrucciones a su esposa sobre cómo facturar un proyecto de Luxury Estates a través de la contabilidad de landscaping para optimizar impuestos. Jaque mate. La jueza no tardó ni un día en decidir. Declaró que la compañía de la esposa era un alter ego, una fachada fraudulenta, creada con el único propósito de defraudar a los acreedores. Principalmente a mí y a mis hombres. Y ordenó el levantamiento del velo. Ordenó que todos los activos de la señora Thompson, todos los activos de Luxury Estates, y sí, todos los activos personales que habían sido transferidos fraudulentamente, fueran usados para pagar la deuda. Y eso incluía la mansión en Scottsdale, el símbolo de su arrogancia, el palacio que yo había ayudado a construir con mi sudor y que él había protegido con mi deportación. La deuda iba a ser cobrada. El día del embargo. Es un día que nunca olvidaré. Hacía calor. Un calor seco, típico de Phoenix. Me puse mi mejor traje sastre, el que usé para el juicio. Mis hijos, Luis y Sofía, quisieron venir conmigo. «Queremos ver esto, mamá», me dijo Luis. «Queremos ver el final de la película». Llegamos a Scottsdale, a esa calle lujosa, con palmeras altísimas y céspedes perfectos. Céspedes que mis hombres habían plantado, por cierto. Había camiones de mudanza en la puerta. Los oficiales del sheriff estaban en la entrada, y un pequeño grupo de curiosos, vecinos ricos, mirando el espectáculo desde lejos. Y los vi. A él y a ella. A Thompson y a su esposa. Estaban parados en el jardín, junto a una fuente de mármol, viendo cómo los hombres de la mudanza sacaban sus muebles Luis XIV, sus alfombras persas, sus cuadros caros. Sus caras eran grises. La arrogancia se había ido. El color rosado de la buena vida se había ido. Solo quedaba la ceniza de la derrota. Me bajé del coche, despacio, con mi maletín en la mano. Caminé por el sendero de piedra que yo misma había diseñado 15 años atrás. Mis hijos venían detrás de mí, en silencio. Pasé junto a ellos. Thompson levantó la vista. Sus ojos azules, ahora apagados, se encontraron con los míos. Me reconoció. Claro que me reconoció. Ya no era la mojada estúpida. Era la licenciada Gutiérrez, la que le había quitado todo. No me dijo nada. No podía. ¿Qué iba a decir? ¿Perdón? ¿Felicidades? Y yo no le dije nada tampoco. No sentí la necesidad. Mi venganza no necesitaba palabras. Mi venganza estaba allí, en los camiones de mudanza, en el sonido de un piano de cola siendo arrastrado por el suelo de mármol. Solo me detuve un segundo. Lo miré. A él, a su esposa, que lloraba en silencio. Y luego miré la casa, su casa, la que ahora, legalmente, nos pertenecía a mí y a mis hombres, hasta que fuera vendida para pagar la deuda. Y entonces, con la misma calma con la que había limpiado sus baños durante 15 años, asentí. Un pequeño, casi imperceptible, gesto de cabeza. Y seguí caminando. La deuda estaba pagada, con intereses. El dinero de la venta de la casa fue mucho. Pagamos hasta el último centavo de la deuda de mis hombres, de Juan, de Marcos, de la viuda de Pedro. Recibieron el triple de lo que les debía, gracias a la ley. Algunos se volvieron a México, a comprar la casita con la que siempre habían soñado. Otros se quedaron aquí, empezaron sus propios pequeños negocios. La viuda de Pedro pudo mandar a sus hijos a la escuela. El dinero de la traición
se convirtió en el dinero de la justicia. Mis hijos y yo también recibimos nuestra parte, la mía, por mis salarios no pagados, y la de los daños. Era mucho dinero, más del que había soñado jamás. ¿Y qué hice con él? Primero me compré una casa, pequeña, en mi barrio, con un jardín donde planté mis propias flores, mi propio maíz, mi propio epazote. Segundo, pagué la universidad de mis hijos, la de verdad. Luis terminó su ingeniería. Sofía se graduó de enfermera con honores. Les di el futuro que Thompson intentó robarme. Ese fue el verdadero pago de los intereses. Y con el resto, abrí mi bufete de verdad. Ya no en un cuartucho alquilado, un lugar decente. Contraté a 2 abogados jóvenes, latinos, listos como cuchillos. Y nos dedicamos a hacer exactamente lo mismo, a defender a los mojados, a los invisibles, a los que los patrones creen que pueden pisotear y deportar sin consecuencias. Ahora, cada vez que un Thompson de la vida intenta robarle el sueldo a un trabajador, ahí estamos nosotros. Y usamos la ley, su propia ley, como un bisturí. Me deportó para no pagarme lo que me debía, para robarme $30,000 de sudor. 10 años después, mi educación, mi conocimiento de sus propias leyes, le costó su casa, su fortuna y su orgullo. Me quitó mi trabajo en el sol. Y yo le quité su casa de lujo, sí, pero no por venganza, sino por justicia. Y para financiar más justicia. Creo que, después de 10 años, por fin, estamos a mano. En mi tierra aprendí que el trabajo duro te da de comer, te da dignidad. En este país aprendí que el trabajo duro no es suficiente. Aprendí que el conocimiento es el poder. El conocimiento de sus reglas, de su idioma. Nunca subestimen al hombre o a la mujer que les sirve la comida, que limpia su suelo o que corta su césped. Puede que hoy esté callado, puede que hoy esté agachando la cabeza, pero puede que esté aprendiendo, observando, estudiando, y puede que mañana vuelva, no con un machete para cortar el pasto, sino con un título de abogado para cortarles el cheque y para cobrarles la deuda. Con intereses, siempre con intereses.